Muy buenas noches y bienvenidos a otro programa de Paradigma Cero. Mi nombre es Francisco Adriancén y en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre los objetos malditos, estos objetos que pueden llamarse diabólicos, que traen desgracias. Para eso estamos con Pedro Noguchi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Emilio Adriancén en la mesa de conducción. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ricardo Marcelo. Buenas noches. Y Eric Cortelesi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien. Tema interesante. Tema interesante, tema complejo. Vamos a ver un poco la estructura del programa ahora, pero creo que primero debemos de definir cómo un objeto puede volverse un objeto maldito, un objeto que trae desgracias. Claro, justo lo conversábamos ahora. Es que hay que diferenciar quizás, no sé, Pedro, ¿tú qué opinas? Creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Uh-huh. Una es el objeto maldito, ¿no? A través de la voluntad, ¿no? de una persona, a través de un ritual, quizás brujería, no lo sé. Y otra es quizás el objeto infestado, el objeto que ha sido poseído por una entidad, que la entidad habita a través del objeto, ¿no? De forma involuntaria, digamos, sí, que ha sido expuesto a algo sin intención. Quizás el objeto pudo haber sido expuesto a algo, o el objeto puede ser utilizado por una entidad para otro fin. Okay. ¿No? Un fin que desconocemos, ¿no? Y ahí es cuando se da la diferencia, ¿no? O sea, no sé, puede ser la taza está maldita, ¿no? Porque el que la usó se murió y en el último minuto dijo que se muere el que toma esta taza, ¿no? La diferencia del objeto maldito, la diferencia del objeto infestado, el objeto que por algún suceso o por algún acontecimiento una entidad se ha depositado en él, y donde vaya el objeto, la entidad va y afecta a quienes están alrededor. ¿Qué miedo? Claro, cuando hemos realizado este ranking, uh-huh. Hemos revisado, hay mucha información en internet, por ejemplo, sí, donde cualquier objeto que esté sujeto a manifestaciones paranormales ya se lo considera automáticamente como un objeto maldito, ¿no? Así, sin pasar por ningún tipo de filtro. Entonces, lo que nosotros hemos respetado esos rankings, porque después vamos a hacer las debidas aclaraciones si es necesario, pero lo que dice Eric es cierto, ¿no? Hay objetos que sí, efectivamente, son considerados malditos porque traen un perjuicio con las personas que tienen contacto con él. Sin embargo, hay otros objetos que pueden haber tenido manifestaciones de algún tipo de fenómenos paranormales, se mueven solos, bailan, perdón, pero no significa que esté maldito, porque no está causando ningún daño. Exacto. Hay un caso, por ejemplo, de un vestido de una novia. La historia habla de que era la hija de un próspero empresario siderúrgico en Estados Unidos. Se enamoró de uno de los obreros. Entonces, el padre, cuando se entera de que estaba en forma un poco secreta organizando su boda, porque incluso descubrió el vestido, le despidió al empleado, incluso se encargó, tenía tanto poder que se encargó de alejarlo, botarlo prácticamente de la ciudad donde vivía. Entonces la novia, despechada, prometió no casarse más y colgó el vestido y se quedó por muchos años hasta que ella murió a una edad avanzada, ¿no? Entonces se cuenta de que ese vestido empezó a moverse solo, bailaba, como lo hacía la novia cuando se lo probaba antes, ilusionada por el matrimonio que iba a tener. Ese vestido se dice que todavía se sigue moviendo, sin embargo no hace daño a nadie. Claro. Entonces no se le puede considerar como un objeto maldito, ¿no? Y así tenemos otros casos que hemos visto en los rankings. Pero sí está poseído. Podría ser. O puede ser, no sé si la palabra en este caso sea poseído, sino impregnado, tal vez con las emociones, no la energía de la novia. Algún tipo de carga, definitivamente. Exactamente, sí. Pero no simplemente manifiesta lo que cuando la novia lo tenía puesto. Claro, o sea, manifiesta una actividad, pero no interactúa. No interactúa, ni tampoco afecta a nadie. Claro, ¿no? ni influye. Obviamente uno ve un vestido bailando, se sale espantado, ¿no? ¿No? Pero más que eso no te influye en algo. En cambio, un objeto maldito sí influye. Al poseedor le trae una serie de fatalidades, situaciones funestas, muertes. Entonces es justamente eso los que son los objetos que vamos a ver más adelante, ¿no? Se me viene una pregunta a la mente. Hay mucha gente que compra antigüedades. ¿Debería tener un poco de cuidado con esto? Porque definitivamente debería tener mucho cuidado. Sí.
Es que tú no sabes a quién le ha pertenecido, en qué circunstancias el objeto pasó de una mano a otra, cuál es la historia de este objeto. Todo está resumido en vibración y energía y puede ser impregnada, como bien lo ha dicho Pedro, ¿no? Acá, sobre todo en nuestro país, donde la informalidad y el falso concepto del ahorro está muy difundido, se tiende mucho a comprar cosas usadas, pero ojo, hay que ver qué tipo de cosas usadas comprar. Claro. Una cosa es una cocina, una refrigeradora, y otra cosa es un colchón, Claro. una ropa, una prenda que no Una sabes a quién ha prenda, pertenecido. O un juego de sala, ¿no? Bueno, hay de todo, Hay pero de todo. cosas que han estado, digamos, en contacto personal con su antiguo propietario, hay que tener mucho cuidado, ¿no? No sé si viene al caso, pero yo recuerdo hace muchos años cuando estuve visitando lo que antes era Tacora, que Claro. donde venden, era la gran cachina de Lima, donde venden todo tipo de objetos, artículos, objetos, hasta tazas de baños usadas, y habían Wow. también montes de ropa usada. Entonces tú veías, pues baratísimo, ¿no? Escuchamos una conversación con un amigo que me acompañaba, de que esa ropa, muchas de ellas parece que salía de la morgue. Sabes que en la fosa común, Claro. simplemente los NNs le Los quitan la desvisten, ropa, claro, los desvisten. parece que esta gente se dedica a lavarla, surcirla y revenderla. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con eso, ¿no? Y así ocurre con muchos tipos de cosas. Hay gente que refacciona colchones, que tú no sabes anteriormente en qué, digamos, situación has encontrado. Puede haber sido una persona que ha fallecido ahí, puede haber sido una persona enferma que ha padecido una enfermedad larga. Entonces, como ya hemos visto en programas anteriores, estas dolencias, estas energías, estos sufrimientos tienden a impregnarse en esos tipos de materiales, sobre todo, y que pueden después tener consecuencias en las personas que los usan posteriormente. Claro, hay una tribu en la selva, no recuerdo el nombre ahorita, que hace eso, ¿no? O sea, cuando alguien muere, ya en el ritual del entierro de esta persona, al ataúd, o al cuerpo, perdón, porque no usan ataúd, ellos lo envuelven nada más, le dan vueltas. Le dan muchas vueltas para confundir al muerto y lo llevan por varios caminos distintos, alejándolos de la aldea, y luego regresan al cementerio, lo confunden, lo entierran, y la entrada de su camposanto, del lugar donde ellos tienen designado para entregar los cuerpos, lo llenan de ramas y pajas para que no pueda salir, y sus ropas las impregnan en sal y en jugo de frutas, y luego las dejan en el río para que solo el agua del río las limpie, y de ahí recién después de eso las pueden usar o regalar o hacer otra cosa, si no, no se tocan. Qué interesante, ¿No? Yo también he leído, por ejemplo, en este libro de folclore mágico de Cajamarca, que también se cumple, digamos, la tradición en diversos lugares de la sierra, de que había, no sé si hasta ahora existe, que la ropa del fallecido se lava en el río, ¿no? Claro. Antes de poder vestirlo o como tú dices, destinarla para otro propósito, pero se tenía muy en claro eso de que la ropa que había sido utilizada por el difunto tenía que pasar por un proceso, Por no un podía ser proceso regalada de limpieza directamente, ¿no? Sí. Y tiene un fundamento, digamos, espiritual, ¿no? Pero Así aquí es. más o menos es un problema porque no puedes saber a quién le perteneció tal ropa, ¿no? Tú Cuando lo compras compras como usado. si- Lo compras usado, ¿Sabes qué? Se me definitivamente. ocurre algo peor. Por ejemplo, oye, mira, encontré este reloj, qué bonito, es de oro, lo conseguí barato a 300 soles en esta tienda de antigüedades. ¿De dónde vino? Claro, O este claro. anillo, qué bonito, ¿no? Pero tú no sabes quién lo tenía. Así que el que Claro. encuentre mi reloj, Entre tu reloj que perdiste el día jueves. No era de oro, ¿no? Ahora, Oye, otra cosa también, antes, sí. También las mesitas estas o los libreros que venden ahí en Surquillo, Ujú. o sea, sin desmerecer a la gente que lo compra ahí, pero habría que pensar bien, ¿no? ¿Qué historia tienen todos esos muebles antiguos que venden ahí? Sí, ahora, tampoco podemos, es cierto, pero tampoco podemos, digamos, entrar en una paranoia de que todos los objetos usados Están cargados de alguna forma, cargados. están Sí, de cierto impregnados. modo pueden estar impregnados, pero hay forma de descargarlos. Pero lo que es prendas de vestir, colchones, ese tipo de cosas, yo creo que hay que tener mucho mayor cuidado. Ahora, sí, yo lo comenté en un programa anterior, me parece de que he pasado por esas tiendas de antigüedades y veías a personas a los vendedores o las personas que estaban ahí en el local con sus inciensos, todo, ¿no? Y así discretamente, oye, ¿por qué? Para descargar para un poco. descargar un poco los objetos. O sea, no es gratuito, ¿no? Lo que están haciendo. Exacto. Y ahora, bueno, regresando ya al fondo del asunto de los objetos malditos, wow, o sea,
podríamos hablar de infinidad de objetos, ¿no? Es más, uno hace una búsqueda en internet y No acabas bueno, nunca. no acabas nunca, ¿no? No acabas nunca. Pero aquí hemos quizás Hemos sintetizado un Sintetizado poquito, un ¿no? poco. Antes de que entremos a los objetos más conocidos, Ya. ¿no? Quería aclarar justamente la diferencia entre una maldición Dale. y como tú mismo decías, un objeto pues que haya sido poseído o impregnado, que es muy diferente, ¿no? Un objeto poseído, el ejemplo de impregnación ya lo di, creo, ¿no? Ujú, exacto, Algo correcto. involuntario, ¿no? Objeto poseído, como tú mismo mencionaste, de que un espíritu o una entidad, ya sea demoníaca, ya sea desencarnado, por alguna razón, tiende a alojarse en un objeto. Muchos de los casos se han dado de que, por ejemplo, inclusive hasta pequeñas estatuillas supuestamente católicas o que al que se le va a dar un tipo de energía que es la oración, pueden haber estado impregnadas, o mejor dicho, alojando a estas entidades, porque se alimentan de esa energía. Parece mentira, ¿no? sí. Así uno dice, pues sí, pero le estoy rezando un Padre Nuestro. Lo que a ellos les importa es tu intención. Tu intención, ¿no? La energía que tú liberas en tu oración. Le estás depositando tu fe a un objeto, y sin esto tampoco quiero ir contra las creencias de las personas, ¿no? Pero simplemente es que ha ocurrido así, ha pasado así, ¿no? No necesariamente porque estoy delante de un santito, una imagen de un santo, significa que está, si no ha sido consagrada, sigue siendo un objeto. Entonces, si yo le estoy depositando toda mi energía, mi fe, mi devoción diariamente a ese objeto, le estoy alimentando algo. Y ese algo puede ser una entidad que se haya alojado ahí y lo estoy alimentando sin saberlo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Exacto. En cambio, un objeto maldito es cuando hay una intención de por medio. Una maldición es el solo hecho de tener la intención de hacer daño con las palabras. Uno decreta con las palabras. La palabra tiene mucho poder. Entonces, lo contrario vendría a ser una bendición, que es bien decir, o sea, digamos, darle la bienaventuranza mediante las palabras y las intenciones a una persona. Una maldición es todo lo contrario, es para hacer daño, y dependiendo de con qué objetivo lo hizo la persona que lo divulgó, ¿no? Puede ser de que hay muchos casos que digan que determinado objeto, todo el que lo use le vaya mal, ¿no? O que le pase tal cosa, ¿no? Es tanta la fuerza, la energía y el ímpetu que le ha puesto, que parece que con los casos que hemos visto llega a cumplirse, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Que justamente en los rankings de internet los han mezclado indiscriminadamente, ¿no? Vamos a ver ahí casos de objetos realmente malditos, pero también vamos a ver otros casos de que simplemente son impregnaciones o posesiones de objetos, ¿no? Posesiones de objetos. Ahora sí podemos ir con los objetos Con ya los objetos. más conocidos. A ver, señores, ¿qué les parece si comenzamos con el muñeco Robert? Empezamos con muñecos. Claro. Muñecos, El listo. muñeco Robert, creo que comentamos algo de Robert, ¿no? En algún momento. En algún programa anterior. En algún Claro. programa anterior, ¿no? O sea, es más, este muñeco fue la inspiración para la película Chucky. Chucky, No, Robert fue un regalo que recibió el artista Robert Eugene Otto en 1906 por parte de uno de los sirvientes que trabajaba en la plantación, creo que era de su familia. Creo que era la plantación de su familia, sí. Sí. El sirviente, perdón, era de origen Panameño, de las creo. Antillas, era, ¿no? De las Antillas, o era de Tahití, de Haití, Jamaiquino. jamaiquino, pero algo. estaba relacionado, pero la religión del sirviente, él practicaba vudú, Sí. ¿no? Y regala pues el muñeco Pero lo único es que el muñeco no le hace daño nunca Al propietario. a Robert, al propietario. Es más, no hace daño en la casa, pero lo que sucede es que el muñeco comienza a manifestar actividad. Es decir, cuando Robert Eugene Otto salía de la casa, todos decían que lo veían al muñeco en una ventana, volvían a ver, estaba en la otra, volvían a ver, estaba en la otra, el muñeco se paseaba por la casa y a Robert Otto de niño lo escuchaban conversar con el muñeco, ¿no? Ujú. Dialogar con él. Es más, el muñeco hasta ahora existe, no se exhibe en un museo y por ahí los rumores es que el que lo menosprecia o lo insulta, algo le sucede. Es más, se dice de que, bueno, está en una urna, Sí, ¿no? está en una Encerrado urna. en un museo, y un museo itinerante, porque a veces también entra de gira, Así. que hay que pedirle permiso para tomarle fotos. Sí. Porque si no, vas a empezar a tener ciertos síntomas fisiológicos, ¿no? Náuseas, mareos, o incluso hasta pesadillas Hasta puedes tener con pesadillas. él, ¿no? Exacto. Ahí podemos decir que, por ejemplo, la sirvienta que le regaló a Eugene
No, prácticamente ese no es un objeto maldito, es una, digamos, una intención, yo creo, en esa época para que el niño no se sienta solo, ¿no? No, hay que ir un poquito más atrás. Justamente a Eugene Robert, ¿no? A Robert. Claro, Robert Eugene cuando Otto. estaba niño, su padre tenía esta criada, me parece que era, la despiden intempestivamente. Oh. Entonces ella, antes de despedirse, le regala un muñeco a Robert, Ujú. al niño. Claro, el hijo del Ok, patrón. Claro. Lo que se cree es que hizo alguna especie de ritualización o un conjuro para, digamos, trastornar el entorno familiar del padre, ¿no? Sin embargo, Eugene o Robert, ¿no? El niño empezó, prácticamente se pasó toda su vida con este Claro, muñeco. él lo tuvo hasta que murió. O sea, Pues nunca tuvo pareja, me parece, Claro. no se casó, o sea, sí tuvo, digamos, algunos efectos secundarios, Sí. pero directamente él no tuvo, digamos, una agresión, pero sí hubo en su entorno situaciones bastante adversas, ¿no? Entorno familiar o también el entorno de las Laboral. amistades, ¿no? La pregunta es por qué uno no se deshace de ese tipo de objeto. Ahí, mira, habrá ahí dice- pasado, ¿verdad? Claro, uno dice que fácil, lo quemo y se acabó el problema, ¿no? Claro. En la brujería existen muchas formas de hacer un daño. Una de ellas es simplemente utilizar un objeto como una llave. Basta con que ingresó a tu casa y ya se liberó. Entonces, por más que quemes el... Como un caballo de Troya. Como un caballo de Troya, exactamente, ¿no? Así quemes, lo mutiles o lo hagas lo que quieras, el objeto ya cumplió su fin. Ya cumplió su cometido. Ya entró a tu casa. Ya ingresó. Es como lo que es la creencia de los vampiros, que dice que el vampiro no entra a tu casa solamente si tú lo dejas entrar. Claro. Una cosa así, ¿no? Pase. Pase usted, ¿no? Entonces ya tiene tu aprobación, ¿no? Entonces, no siempre quemándolo se soluciona el problema. Muchas veces inclusive hay entidades encerradas dentro de objetos y quemándolos puedes liberarlas. Cuando por algún tipo de ritual el objeto sirve de contenedor. No pueden salir de ese objeto, puede ser un muñeco, puede ser otro objeto, ¿no? Pero si lo quemas, puedes romper esa cápsula y puedes liberarlo, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de la intención y del caso Claro. del que se trate. No, un amigo de hace muchos años me comentó que cuando él era niño, en su casa, cerca a su casa en Cusco, encontraron un muñeco de trapo, ¿no? Y que el brujo, y que encontraron el muñeco y a su mamá le dio un poco de miedo, y llamaron a un brujo, ¿no? Para que viera el muñeco, y el brujo efectivamente les dijo que el muñeco había sido un trabajo para hacerles daño, Ya. ¿no? Y el brujo se iba a encargar, ¿no? de liberar, ¿no? al muñeco, ¿no? Y cuenta que el brujo les dijo: ténganlo ahí, yo voy a regresar. Y lo taparon, ¿no? Con varias piedras, ¿no? Dijo: tápenlo para que nadie lo agarre, ¿no? Ustedes no lo vayan a coger. Y que cuando el brujo regresa, nadie en teoría lo había tocado, y las piedras estaban a un lado y el muñeco estaba con el brazo como estirado, como si hubiera querido salir. Wow. Eso es lo que me contó este amigo hace muchos años, ¿no? Y que todos se asustaron, ¿no? Y que el brujo lo agarró, lo envolvió con unas hojas, todo, y se lo llevó. Wow. hay que ponerse un segundo en esa situación, ¿no? Tienes un muñeco y se mueve solo. ¿Qué haces? Claro. O sea, hay que pensar un poquito en eso. Siguiente muñeco, Mandy. Mandy es una muñeca de porcelana que encontramos de ella, es que fue fabricada más o menos en el año 1900, y que las personas que la tuvieron comenzaron a asustarse mucho, ¿no? Porque escuchaban llantos de niños, llantos nocturnos, donde estaba la muñeca, ¿no? Y las ventanas del domicilio aparecían abiertas, se escuchaban ruidos, y al final la familia terminó donando la muñeca en el año 1990-1991 a un museo, ¿no? Y la gente del museo comenzó a decir lo mismo, ¿no? Que donde estaba la muñeca, en la habitación donde estaba la muñeca, pasos, ruidos, llantos, pero no se sabe cuál es el origen, o sea, cuál es el porqué de que esta muñeca genere estos fenómenos. Claro, creo que buscaron un poco el origen, no sabían, porque creo que eso fue una familia canadiense. Sí. Investigaron, no sabían si era por la fisionomía de la muñeca, si era alemana o era inglesa, pero creo que nunca llegaron a dar... Claro, no dieron cómo es que se había originado la maldición con Mandy.
perturbadora la imagen de Mandy, ¿no? Sí, claro. Bueno, puede ser por el tiempo también que se haya un poco deteriorado, ¿no? No, Eso le da un poquito un aspecto un poquito No, pero más... de por sí las muñecas de porcelana Sí, de ese tienen tipo- ese- Sí, tienen una algo expresión que no- fría, no sé. Sí, No es como las muñecas de plástico. claro. Me es hablo de la de totalmente juguete, diferente. no las otras muñecas. Que prácticamente, pues, las de porcelana, no sé, tienen algo que... Sí, no termina de encajar, no sé. Sí. No sé Como si estas encaja. muñecas Igual rusas, que ¿no? esa. Que está una dentro de otra. La matroska. Claro, una matrusca. Matryoshka. Siguiente. Okiku. Okiku, Ahí una está. muñeca con una inusual cabellera, ¿no? Se encuentra en el templo de Maninji, en Iwamizawa, Japón. De acuerdo a la leyenda, el cabello de la muñeca era más corto en el año 1918, el año que fue regalada a una niña llamada Okiku. Y la niña fallece ese mismo año, ¿no? Y bueno, la familia, como es tradición en Japón, hace un altar en su casa para los muertos, para sus familiares fallecidos. Y en el altar pone la muñeca, ¿no? Un recordatorio de su hija. Pero el cabello de la muñeca comienza a crecer. No. Y bueno, al final la muñeca fue llevada a un templo, pero ellos no se explicaban por qué el cabello crecía, porque no estaba unido a nada, o sea, solo era cabello, nada más, pegado en la muñeca, no es que haya estado unido a piel, a un cráneo o algo. Es muy posible que, estamos hablando de 1900, que las muñecas en esa época se realizaban, también se fabricaban con cabello humano, ¿no? sí. Pero no justifica tampoco de que creciera, ¿no? ¿Sabes a qué me recordó cuando leí este caso? No sé si te acuerdas de los niños dorados, de los Kumantong, los coreanos estos que hacían muñecos con el feto de un niño muerto, de un niño abortado, y hacían un ritual para que el espíritu del niño habite en el muñeco, y la familia lo cuidaba para que el espíritu no esté errante, para que el niño no quede sin familia. Y a cambio, el espíritu del niño les daba prosperidad, por eso se llamaba niño dorado. No sé si han escuchado de tema, los Kumantong, así se llaman. Wow. Ahora, ese caso de Okiku, por ejemplo, es un típico caso de internet que lo han considerado dentro de los objetos malditos cuando no lo es. Claro, ¿no? Justamente no, lo que estaba hablando. No causa ningún daño. No causa ningún daño. No sabemos la explicación por qué le crece el cabello. Bueno, ya se encontrarán los especialistas cuál es la explicación, ¿Cuál pero es el motivo? no es un objeto maldito. Perteneció a una niña que estaba sufriendo. Su hermano, al ver, para que no se quede sola, le regala la muñeca. La niña muy apegada a ella hasta el momento de su fallecimiento, y sucede este fenómeno, ¿no? Bastante extraño, pero de ahí no ha causado ningún daño, entonces no lo puedes llamar un objeto maldito. Claro, no hay una maldición ahí, ¿no? No, claro, no había ninguna intención no está tampoco de hacer. perturbando, no está no generando nada negativo, simplemente hay un suceso, hay una Exactamente. acción, nada más. Hay una manifestación, por no así todos decirlo. los supuestos fenómenos paranormales son malos, o exacto. pueden ser considerados pues nefastos, ¿no? Entonces, Exacto. aquí por ejemplo no entraría en la categoría, pues sin embargo lo incluimos justamente para hacer esta aclaración. Esa aclaración, exacto. Pero ya hablando del siguiente, que creo que es uno de los más famosos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, A ver, hemos dile. visto ya algunas películas donde sale, ¿no? nuestra famosa muñeca conocida por todos, Annabelle. Que es muy distinta a la muñeca que presentó James Wan En la película. en la película, tanto en El Conjuro como también en la película Annabelle. Entonces, claro, Claro, obviamente que pero el una cine- precuela creo que ya corrigen el error y la muestran así como que de trapito, ¿verdad? No lo sé. No, no sé si no he visto la otra. No sé, no he visto la precuela. Porque la primera vez que se presentó fue con El Conjuro, con los jóvenes. Porcelana, con los gestos grotescos. Claro, totalmente grotescos, angulosos, ¿no? Pero la verdadera muñeca Annabelle era una muñeca de trapo, así como estamos viendo en la fotografía. Bien inocente se le es ve. inocente. Y inclusive esta muñeca pues fue muy popular en los Estados Unidos. Claro, era Reggie Dien. Así es. Reggie Dien era el tipo de muñeca. Que incluso durante varias décadas fue, digamos, número uno, una de las preferidas, ¿no? Era como la Barbie de esa época. Solo de que hubo un caso pues que se cruzó justamente con una serie de fenómenos
y que y llegó a manos del matrimonio Del Warren, matrimonio Warren, los los famosos investigadores, paranormales. ¿no? Y que hace una explicación bastante pertinente. Justamente se puede ver esa explicación también en la película, la primera parte, en El Conjuro, donde se creía de que estaba poseída por un demonio, cuando en realidad era el demonio que manipulaba la muñeca desde afuera, Claro. para hacer creer de que estaba dentro, una cosa así, para causar un poco de confusión, ¿no? Empezaba a cambiar de posición, incluso a producir ciertos sonidos, entonces eso ya causó el terror de sus propietarios. Exacto, pero mira, acabas de decir algo muy interesante, ¿no? O sea, el demonio buscaba hacer creer, ¿no? Algo, ¿no? Y es como muchas veces actúan estas cosas, o sea, lo que tú crees que es, No es. quizás sea lo poco probable, ¿no? Y la intención sea otra, ¿no? La intención sea otra. Claro, uno de los principales objetivos de un espíritu negativo es crearte, digamos, la confusión y el caos, y después el terror. El terror. Para que pierdas el control y pueda ser más fácil someterte, ¿no? Entonces, es muy posible la explicación que dio Warren, ¿no? Que el diablo está afuera. Simplemente que está moviendo la muñeca para que tú creas que está dentro. Que está dentro, ¿no? Porque no ha habido ningún ritual, no ha habido nada que lo contenga dentro. Hay rituales específicos para hacer eso. Claro. Pero en este caso no fue así. Simplemente se agarró cualquier objeto como pudo haber sido otra cosa y tratar un poco de perturbar a los Bastante propietarios. creativo el demonio para coger la muñeca, ¿no? Si no, ahorita estaríamos hablando del jarrón de los Warren. Así es, más sabe el diablo por viejo que por diablo. El siguiente caso me ocurrió a mí personalmente como caso, no es que yo lo haya tenido, sino de que me recurrieron a mí, porque se trata de una joven que trabajaba como terapista y enfermera particular, y una de las familias que ella atendía a una persona de edad, cuando ya iba a dejar ella de trabajar con ellos, se les ocurre darles un obsequio bastante peculiar, una pequeña cabecita, así pequeña, ¿no? Así como la que se ve en la foto. Wow. Dios mío. Era esa, ¿verdad? Era esa es la Ok. foto original, ¿no? Que yo pedí después. Ella pensaba que era un monito, o era una imitación, una artesanía mal hecha, ¿no? Pero resulta que cuando la tiene en su casa, empiezan a suceder una serie de situaciones. Miembros de su familia se enfermaban, escuchaban sonidos en las noches, en la madrugada, en la cocina escuchaban que movían los platos, prendían las luces, no conseguían trabajo, porque después esta chica que dejó a este paciente ya no volvía a conseguir durante 6 meses trabajo, Wow. ¿no? Que es bastante. No lo atribuían directamente al objeto, simplemente que a través de las preguntas que uno les hace llegas a esa conclusión, porque cuando empezó todo, ¿no? Peleas por dinero en la casa, pero no era porque eran tacaños, simplemente se les perdía el dinero. Dejabas algo ahí en la mesa y se desaparecía, como que algo quería crear el conflicto. Entonces, un poco rastreando, llegó a la conclusión de que había sido a raíz de cuando les donaron esta cabecita. Entonces ella pensaba que era un monito, una especie de artesanía. Digo, mándame la foto. Inmediatamente cuando la vi, me di cuenta que eso era una cabeza humana, Una porque cabeza humana. ya había visto anteriormente fotos de Reducida, ¿no? cabezas reducidas por algunas tribus amazónicas, específicamente la tribu Shuar, que ahora comprende lo que es parte del Ecuador. Los antiguos guerreros Shuar, que eran los más temidos, inclusive no pudieron ser dominados en la época ni del incanato, ni tampoco de la conquista española. Así de aguerridos eran. Esta tribu esta etnia tenía la costumbre de que a sus enemigos les retiraban todo el cuero cabelludo y mediante un proceso las reducían. No era que reducían el cráneo, solamente Claro, lo que es la piel, Toda la piel, exacto. y además lo sometían a una especie de ritual para enfrascar El espíritu, el ¿no? espíritu del guerrero, para evitar la venganza posterior, ¿no? Después de estar muerto. Y era como una especie también de símbolo para el guerrero, que Como trofeo. tenía como un trofeo. Mientras más cabecitas tenías, más respeto, eras como guerrero, ¿no? Wow. ¿No? Entonces las tenías colgadas como si fuesen llaveros. Oye, tú tienes 10, yo 15. ¿No? Una cosa así, eran como condecoraciones. Condecoraciones, ¿no? Tus medallas. Ahora,
Eso es lo que se sabía pues por la parte de la tradición, ¿no? De estas etnias, ¿no? Pero no me imaginaba de que podía contener realmente a un espíritu. Y todo pues, prácticamente sucedió cuando la tuvieron en su poder. Entonces, yo les recomendé pues devuélvansela a su propietario, ¿no? Porque si te la ha dado así de una forma tan alegremente, porque aparte que es un artículo que mínimo era de los fines del siglo XIX. Claro, Cuando, un 1800 más o menos. Claro, 1890 y tantos, ponte, ¿no? Cuando en la época de los exploradores, que venía alguna época donde los exploradores, sobre todo europeos, venían justamente a buscar este tipo de cabecitas porque era una especie de souvenir muy cotizado en Europa y lo llevaban justamente allá para poder ofrecerlas a mucho mayor precio. Claro, un tema exótico. Totalmente, ¿no? Bueno, le dije, devuelve este no es un regalo, pues se han tratado de deshacer de algo y tú lo has aceptado porque no lo has sabido. Resulta que la familia no la quiso aceptar de regreso. Por algo será. Qué curioso, ¿no? No la quiso aceptar de regreso. Entonces me volví a comunicar. Digo, ya bueno, te voy a comunicar con una institución que se dedica a los estudios amazónicos y que explícales el caso y que te puedan ayudar, ¿no? Y precisamente esta institución es liderada por un sacerdote, ¿no? Un franciscano. Entonces, me cuentan después que cuando la recibió, sintió la carga y dijo, oye, está bien cargado este objeto, ¿no? No te preocupes, no te lo vamos a encargar, solamente hay un documento que hay que firmar para cumplir con la parte legal. Formalizar, exactamente. Claro. Y ahí se solucionó el problema, la chica consiguió la semana siguiente trabajo, la situación cambió totalmente. Era como una especie de, no sé llamarlo maldición, pero algo contenía ese objeto que impedía el normal desenvolvimiento de esta algún familia. tipo de carga negativa, algo Claro, que no se podía manejar debía tener alguna sin un carga, conocimiento previo, o ¿no? algo, ¿no? Definitivamente había energía ahí, pero sin el conocimiento para poder manejarla, manipularla, se le estaba tirando abajo la chica. Claro. Interesante, ¿eh? Bastante interesante. Tenemos un video. Nuestro compañero Matt, un saludo para él, que se encuentra todavía en Francia, ya próximamente se va a reintegrar con nosotros. También ha querido colaborar con el programa del día de hoy y nos ha enviado un video justamente contando una experiencia personal, bastante dramática también, ¿no? Vamos con el video. Hola, buenas noches. Es un gusto estar de vuelta con ustedes, aunque sigo lejos, pero vamos a dar una pequeña opinión sobre el tema de hoy, que es bastante interesante, sobre los objetos embrujados. Bueno, yo vengo para contarles una pequeña historia mía que yo he vivido cuando era chiquito. Cuando yo tenía 5 años, yo tuve un pequeño payaso que mi mamá instaló en la esquina de mi cuarto, cerca de mi cama. Y desde que ha puesto ese payaso ahí en ese lugar, mis noches empezaron a ser un infierno. Pero cuando digo infierno, es un infierno mismo. Nunca podía dormir correctamente. Todas las noches veía una entidad venir del pie de mi cama hasta los costados, me jalaba la sábana y me daba un beso que picaba. Entonces era un hombre. Al inicio, en las primeras veces que lo he visto, vi una sombra que se acercaba, pero todas las noches empecé a ver más claro esa cara. Y lo peor de todo, pero ese es lo más loco, es que yo gritaba, yo lloraba, intentaba prender la luz, el botoncito para prender la luz, y la luz no se prendía. Era lo peor. Esa persona venía, me daba un beso y se retiraba. Todas las noches, así. Yo lo contaba a mi mamá y mi mamá no me creía. Ahí se me dijo, bueno, es una pesadilla, Matt, no te preocupes. Bueno, dejamos pasar el tiempo, pero mis noches seguían siendo un infierno. Y mi mamá veía que más los días pasaban y más tenía dificultad en levantarme en la mañana para ir a la escuela. Y estaba cansado. Entonces una vez
mi mamá se levantó medio de la noche y me escuchó como haciendo pequeños gritos y me movía mucho. Hasta que mi mamá entró en el cuarto y me despertó. Vio que estaba en un sueño tan profundo, tenía dificultad a despertarme, pero logró despertarme. Y yo me asusté, porque yo pensaba que seguía, y me acuerdo de eso, que yo seguía en mi sueño con esa entidad. Pero no, era mi mamá que estaba a mi otro lado, y yo pensaba que era la entidad, y me dijo, es mamá. Bueno, ahí, bueno, me quedé más tranquilo. Pero cuando mi mamá ha visto eso, ya empezó a creerme. Entonces, a partir de ahí, ya fue a ver un cura exorcista que estaba en un monasterio acá, cerca, no muy lejos de acá donde vivo, en Francia. Y este cura tenía la capacidad mediúmnica, evidencia. Y él dijo hacia mi mamá, usted tiene un muñeco, se refería a este payaso de porcelana, que le fue regalado por unos familiares en Portugal. Y ese muñeco tiene una entidad a su interior. Ese muñeco fue ritualizado y tiene una entidad. Y el objetivo de esa entidad es, molestar en vuestra casa. Pero esa entidad venía todas las noches cerca a su hijo para pedirle auxilio, para pedirle ayuda. Como su hijo tiene la misma capacidad que yo, fue a él que ha venido a pedirle esa ayuda. Entonces, nada muy difícil, si le dijo el cura en ese momento, yo no necesito ir a su casa, usted va a coger ese payaso de porcelana y usted lo va a quemar y va a rezar unas rezas que yo le voy a decir. Dicho, mi mamá llegó a la casa, ha quemado el payaso, ha dicho la reza, y al momento de hacer la reza, mi mamá escuchó como un grito, y al momento de quemar ese payaso, el payaso reventaba feo. Pero desde ese día, milagro, vamos a decir así, porque nunca más tuvo problemas en las noches. Eso infierno duró más o menos o aproximadamente de 4 a 5 meses. Fue mismo muy difícil. Hasta el día de hoy, tengo hoy 32 años y me acuerdo de la cara de esa entidad y me acuerdo de todas las noches venir cerca a mi cama. Me acuerdo de eso. Y le puedo garantizar que hoy no duermo con un payaso dentro de mi cuarto. No porque es un temor, pero me parece que ya con todo eso lo que pasó, se quedó esa historia y Pero algo que les quiero decir, por favor, tienen mucho cuidado con los objetos los regalos que le pueden dar y los objetos que compran de segunda. No se sabe el origen, no se sabe lo que se ha podido tener esos objetos. Entonces tomen mucho cuidado. Bueno, fue un gusto de haberles compartido esa historia con ustedes. Ustedes ahora cuéntenme si tuvieron alguna experiencia similar. Les deseo una muy buena noche y nos vemos muy pronto en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Hay que tener cuidado con los regalos, como más bien nos dice, ¿verdad? Así es. Y le tocó un payasito, para variar. Hemos hablado de ese tema. Claro, tú no sabes cuál es el origen del objeto, definitivamente, ¿no? O sea que hay que tener cuidado ahí. Y lo otro es que, sí, pues, o sea, los niños de por sí son sensitivos, ¿no? Y hay momentos en que, si es que hay algo que los perturba, pues quizás ir un poquito más allá. No quiero decir que siempre sea el... Pero al menos escucharlos, ¿no? Escucharlos, exacto. Porque ¿qué motivo tener un niño de mentirte todas las noches y decirte, oye, está pasando esto, papá está pasando esto, mamá está pasando esto? Exacto. O sea, algo tiene que haber. De partida tiene que haber sobre eso. No, ya se ha comprobado que no todos los amigos imaginarios son imaginarios, ¿no? Exacto. Estamos hablando de que hasta cierta edad
ya lo hemos repetido en muchas Muchos ocasiones, programas. de que la etapa, digamos, cúspide de sensibilidad psíquica es justamente durante la niñez, Exacto. que se llega ya un poco a atenuar con el uso pues de la parte lógica, ¿no?, de nuestro cerebro, pero mientras tanto son unas antenas paradas, ¿no? Y eso es justamente lo que pasó con Matt. Varios años lo tuvo ahí este muñequito, parece que trabajado, entre Ya. comillas, y le estuvo perturbando mucho, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas así ocurrirán a muchas familias que les dan regalos, objetos de dudosa procedencia o de dudosa intención? Yo también, ya trataremos en una oportunidad un programa donde hablemos pues de objetos, cómo llegan a ritualizar o embrujar y cómo nosotros llegamos a recibirlos y cómo nos afectan, ¿no? Exacto. Adornos que parecían inofensivos, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, cuando se ha descubierto que el daño estaba ahí en su interior, todo el trabajo que se había hecho con clavos, alfileres, incluso hasta pergaminos. Tú sabes que mi abuelo decía que cuando te regalaban algo que no fuera nuevo, que se hubiera usado o abierto, lo recibieras con la mano izquierda. Él me decía eso. Si te lo regala alguien que no conoces, si ves que está viejo, recíbelo pero con la izquierda, tú no sabes de dónde viene. No me acabo de acordar de... Claro, de puede ese detalle. tener un significado, ¿no? No, claro, para él tenía significado, ¿no? O sea, recibirlo con la izquierda era que le decías a eso que no confío en ti, ¿no? Aléjate. La voz de la experiencia. ¿Por qué habrá sido? Bueno, hemos hablado de muñecos. Nos ha contado un caso con muñecos. Pero hay más cosas. Hay No, cuadros. definitivamente. Hay cuadros. Sí, es que lo que pasa es que hay tantos objetos que pueden Sí, tener, o sea, ya sean malditos, ya sean o ritualizados, ¿no?, que es imposible tratarlos todos juntos. Así que creo que los hemos categorizado, y si nos lo piden podemos hacer también otro programa de otro tipo de objetos, pero en este caso pues hemos seleccionado, ya hemos visto lo que es la primera parte, lo que son muñecos. Hay muchos más, o sea, sí, claro. pero no podemos tratar todos los muñecos en un programa, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar sobre Los pinturas o cuadros, Pinturas o también cuadros. considerados malditos. Bueno, en la literatura el más famoso es el de Dorian Gray. Claro. A ver, empecemos. Venus del Espejo, 1647, de Diego. De Diego Velázquez, Velázquez. ¿no? Es una obra bastante hermosa, pero museo, hotel o otro recinto no quieren quedarse con la obra, ¿no? Y es que los que han sido propietarios de esta pintura o los lugares donde ha estado, la gente ha comenzado a enfermarse, ¿no? Han muerto, algunos incluso han sido asesinados, ¿no? Y es más, o sea, hay un rumor, no es confirmado, pero se dice que el trabajador de un museo intentó romper el cuadro, ¿no?, con un cuchillo y no pudo rasgar el lienzo, ¿no? Y de por sí, cuando muchos artistas intentan, no sé, explicar el cuadro, ¿no? Porque interpretarlo, lo que dicen es que el reflejo no es el reflejo de la Venus. El reflejo que está en el espejo, que figura en el exacto, cuadro, espejo ¿no? pintado. Claro, no es el reflejo de la Venus realmente, que es el reflejo de otro ser, De otra persona. Y hasta la posición, ¿no? Porque ahí, teniendo en el espejo, no debería de reflejarse el rostro, sino parte del cuerpo. Exacto, por eso dicen que es el rostro de otra persona, ¿no? O sea, hay algo ahí, no se sabe qué es lo que Diego Velázquez trató de... Ahora, ¿por qué pasaría esto? O sea, ¿habrá sido Diego Velázquez el que lo hizo con esa intención o habrá pasado algo con el cuadro? No lo sabemos. Difícil de saber. No, Difícil. claro, definitivamente. Especialmente si hablamos de una pieza de 1647. ¿A quién le preguntas? Claro, ¿a no? quién le preguntamos? Claro. Quién sabe, ¿no? Ha pasado de tantas manos que en una de esas también ha podido ocurrir algo. ocurrir algo impregnarse de algo. con una intención. Es difícil. No está Velázquez para preguntarle. Exacto. Después, ¿qué más? Ay, este caso de los niños Los llorones. cuadros de los niños llorones. Pero estos son de Bruno Amadio. Sí. Son una serie de cuadros, ¿no?, de los niños llorones. Y bueno, ahí dentro de la red encuentras muchas historias, ¿no? Algunos dicen que son una puerta para pactar con el diablo, pero lo más común es que estos cuadros están asociados a desgracias, ¿no? Las personas que los tienen, pues incendios en sus casas, ¿no?
enfermedades, pero lo gracioso es cuando se han dado los incendios se han encontrado los cuadros intactos. Ah, Y hasta no hace mucho yo veía estos cuadros, los vendían en póster en las Réplicas, calles, sí, ¿no? en las calles. Sí, lo vendían. Réplicas, ¿no? Sí. Réplicas. No sé si Réplicas. tendrán el mismo efecto, pero ya Se se dice dice que sí. Ah, sí. Se dice que sí, o sea, el rumor es que sí, que estos cuadros traían mala suerte. Los cuadros de los niños llorones, y es más, se han hecho conocidos en todo el mundo, en el mundo entero, como los cuadros de los Sí, niños nadie llorones. los quiere, o sea, cuando alguien te regale un cuadro de eso ya... bueno, el que menos ha tenido al menos uno de esos en su casa, nos gustaría conocer sus experiencias con estas imágenes. Escríbanos en los comentarios y no olviden suscribirse al canal, por favor. No aceptamos donaciones. Así es, no nos manden fotos No nos de los manden. cuadros. No, ahora la siguiente semana por ser post nos comienzan a llevar objetos. A ver, el siguiente es El hombre angustiado. No, Esto es grotesco. sí, Wow. o sea, se sabe que el cuadro fue pintado por un hombre que tenía un desorden mental, ¿ya? Y que incluso usó su propia sangre para Me- crear parte de la pintura. mezclarla del con la cuadro, pintura. Lo mezcló, dice, ¿no? Exacto, ¿no? Loco. Y que cuando terminó la pintura el tipo se suicida. Ya, más ritualizado que eso no, O no sea, imagino algo. ¿ah? más impregnado que eso, olvídate, ¿no? Perteneció a una familia Robinson. O no sé si aún pertenece, pero ellos relatan que el cuadro por las noches gime. Y se queja durante las noches. Creo que hasta la fecha creo que lo Lo tienen, y a veces creo que lo graban y hacen visitas ahí a su hogar A su para que vean domicilio, el cuadro. Para que vean el cuadro. No, pero o sea, de por sí tú ves el cuadro y sí es No, perturbador. totalmente Total. perturbador. O sea, había estar pasando por un proceso psicológico bastante O sea, así es. especial para haber hecho un cuadro así. Y ¿no? más con esa historia que tiene de fondo, ¿no? De Sí. su creación. Hacer un cuadro con tu sangre. Olvídate. Wow. Esta es más o menos famosa también. Sí, de Hans Rassis Him, que es más conocida como la pintura de eBay, ¿no? Porque Pintura de fue eBay. trataron de deshacerse de ella a través de una subasta por eBay. Y lo vendían, ¿no? Como pintura maldita. Sí. ¿No? O sea, eBay tenía dentro de la descripción la pintura. No, desde tiene- que comenzaron a hacer comentarios de que esa pintura estaba maldita por los compradores anteriores, Comenzó a subir de comenzó precio. a subir de Comenzó precio. Curioso, ¿no? Una buena forma de vender algo también, ¿eh? Y se cotizó mucho más. Sí, claro. Entonces, creo que de $195 subió a 1000 y tantos, 1000 y pico, así de golpe, sí. desde que varios propietarios anteriores acusaron al cuadro de haber sido causante de muchas desgracias. Y No. lo volvían a poner en eBay. parece. Claro, e incluso decían que durante algunas noches la pintura incluso se podía ver vacía y que veían a los niños caminando por la casa. Ah, qué feo. Es más, si vemos en detalle, lo que se explica ahí es de que es la foto, digamos, el niño que está parado en el centro y una muñeca. Una muñeca, que ¿no? está Una muñeca. inexpresivamente. Algunos atribuyen de que en su mano derecha sostiene una pistola. Una pistola. Que después Simula una que pistola. simula es una pistola, pero lo curioso está en el fondo, ¿no? En la Las manos. mampara que está detrás hay unas huellas de manos en el vidrio. ¿No? Ahora, el autor Bill Stoneham, él afirma de que no, eso, en ningún momento trató de representar eso y que ese es una, digamos, autorretrato de él cuando era niño, ¿no? Y que simplemente lo que sostiene la niña en la mano me parece que era una especie de alambre, algo que utilizaba él en forma cotidiana durante sus juegos, no es ningún arma ni nada de eso. No sé, pero en la parte de atrás de la ventana me parece que hay manitos. Sí. Claro, esas son las manos que claro, Eso nosotros yo me hay siempre pregunto, manos. ¿qué clase de infancia has tenido, bro, para pintar una cosa así? Y una luna atrás. No sé. y una luna, ¿no? Y yo les Ajá, recomiendo que ahí, busquen la ¿no? imagen en Google para que le vean con más detalle, que es un poco más grande. Pero y- dice que no la mide mucho tiempo, no sé por qué. Sí, sí, Dicen sí, que no, les vaya va a a ser que- causar Aunque el pintor Yo no le estoy mirando. Aunque el pintor hizo dos más. Hizo dos pero más. la única el Maldita, único entre maldito comillas, es este. Era este de acá, ¿no? Ajá. No sé, si Es un ustedes poco quieren probar, extraño. Claro, busquen la imagen, Póngalo- cuéntenos sus experiencias con la imagen. o pónganlo de protector de pantalla. Claro, Que las impriman en su cuarto y nos Así cuentan es. la experiencia. para luego. el celular. Pueden también puede desmentir ser. un mito, Así es. o tal vez no. O tal vez no. Hemos hablado de muñecos, Hemos hemos hablado- hablado de pinturas, Ahora, ¿qué viene? joyas. Joyas, ¿no? Joyas del El- infierno. Las joyas es bastante interesante el tema ya porque Esto es algo más personal, algo que... de por sí, o sea, el hecho de que la joya haya pertenecido a una persona, a una familia, O un ídolo, o quizá. a un ídolo, pero también el tema es que así como hay piedras que traen buena suerte,
¿no? O piedras que protegen. También hay piedras que, ¿no? Algunos los llaman antiamuletos. Ya. También los llaman antiamuletos, o sea que en lugar de proteger, atraen desgracias, ¿no? Por ahí mi madre me decía que las perlas era para usarlas durante el momento, lucirlas y guardarlas. Tú no podías usar objeto de todos los días unas perlas, porque acarreaban tristezas. Ok. Una cosa que me decía mi mamá, pero sí. Hablemos pues de quizás las más conocidas. El diamante Hope. El diamante Hope, ¿no? Ahí está, precioso el diamante Hope, ¿no? Pero maldito así por traición. Se dice que fue robado del ojo de un ídolo esculpido en la India, de la diosa Shiva. Así es. En internet se dice que se le atribuye la muerte de sus 23 dueños. Wow. 23. 23, así es. Actualmente pertenece a un museo o a una institución, ¿no? Y fue donado por último dueño antes de morir. No, o sea, está valorizado no sé en cuántos millones, pero que se quede ahí en la institución, muy bonito para tomarle la foto, verlo y nada más. 23 personas fallecidas, ¿no? Como para que no queden dudas. Sí, olvídate. No, el siguiente es el diamante Orlov. Tú creo que has comentado algo sobre... Sí, o sea, no, la redundancia. La leyenda dice que fue robado de la estatua del dios hindú Brahma. O sea, es como una especie de karma que te cae cuando has cometido un acto sacrílego o has profanado. Profanado. La palabra creo que es esa, pero ¿no? profanado. Profanado, ¿no? Porque date cuenta que perteneció a la imagen de un dios, de un objeto que ha sido venerado, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Claro. Y obviamente tiene una carga energética, ¿no? Y tú estás cogiendo esta imagen venerada y le estás mutilando, ¿no? Mutilando por avaricia, ¿no? O por la piedra de oro, por la piedra preciosa o por el pedazo de oro que está ahí, por avaricia. Y obviamente va a haber una respuesta, ¿no? Va a haber una respuesta a esto. Fue cortado en 3 pedazos porque se aseguró que de esa manera se podía acabar con la maldición de diamante oro. Discutible, pero ya lo hicieron entonces. No, ya lo hicieron, o sea que... Es interesante, ¿no? Porque todo lo que son representaciones de deidades en la antigüedad siempre tenían ahí una protección o una maldición por medio. Acordémonos también de las leyendas de las momias de famoso Tutankamón, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que se cuenta de lo que sucedió a los exploradores cuando lograron sacar el sarcófago. Sin ir tan lejos, o sea, nosotros tenemos un señor de Zipán, pero una cosa es la historia oficial del señor de Zipán, ¿no? Desde el momento en que se hace público, se hace pública la tumba y lo que se encuentra ahí, pero tú no sabes cuántos huaqueros murieron al retirar objetos antes de que eso sea protegido por el Instituto Nacional de Cultura. O sea, toda esa zona Huacarrajada. De Huacarrajada, está Huacarrajada, Huaca Blanca, parte de Farreñafe, Zipán, la Reserva Ecológica de Chaparrí, todas son huacas, y mucha gente se dedica en Semana Santa a comenzar a sacar objetos, pero es muy conocido en el mito, ¿no? Popular de la zona, que aquel que encuentra un objeto, ya sea oro, piedras, ¿no? Y lo saca, o sea, es bien conocido que aquel que se enriquece de la noche a la mañana termina muerto o con alguna enfermedad, o sea, se la cobran. Se la cobran. Es interesante ahora que estás mencionando el caso de Zipán. Yo estuve el año pasado por una cuestión de trabajo y conversando justamente con el arqueólogo responsable que trabajó al lado del doctor Alba desde el inicio, porque ellos les informaron de que se había hecho el hallazgo porque capturaron a unos huaqueros. A unos huaqueros, ¿no? Exacto. Bueno, más allá yo quería le hice la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo los huaqueros sabían de que ahí había algo? Porque era un cerro prácticamente que no se notaba que era una huaca. Exacto, es que muchas de las huacas ahí tú las ves y piensas que son cerros, Son parte cerros. del cerro, porque la lluvia ha ido deteriorando todo el material de adobe. La vegetación por ahí que ha tomado un poco. Son pirámides erosionadas y que no tienen forma. Exacto. Ningún tipo de forma por fuera, pero lo que me comenta fue muy curioso. Dice que el arqueólogo es una persona pues que no cree en estas cosas, ¿no? Me dice que parece que se enteró de que comenzó a correr la voz de que en las noches salían unos
una pata con sus con sus patitos de oro, Esa así es dorados. típica en todo el Perú. Sí, y se escucha mucho en las leyendas de tesoros, ¿no? Es curioso que lo cuente cómo posiblemente hayan los huaqueros tenido una señal de que ahí tenían que excavar. Tú sabes que cuando se hace la obra de Tinajones, cerca de Chongoyape, en el norte del Perú, había una zona, una huaca, donde la gente decía que veía pues la pata con sus patitos, y mucha gente que quería atrapar los patitos terminaba desaparecida, ahogada. Uy. Y cuando hacen la obra, moviendo el terreno, comenzaron a encontrar cadáveres y encontraron efectivamente un tapado donde había una cerámica en forma de pato y había oro. Ah, caray. Ujú. O sea, sí hay una Hay una correlación. relación, ¿no? Y en muchos mitos de nuestro Perú, cuando se ven animales que desaparecen, animales de oro o animales de ojos brillantes, ¿no? Destellos de fuego, que desaparecen en algún umbral, en un árbol, en una roca, en medio del cerro, es porque ahí hay un tapado. Pero te la juegas, porque si no es para ti, te van a cobrar el hecho de que te lo encuentres. Sí. Sería un tema también interesante Sí. para tratar, ¿no? Y ahí eso también pueden tomar como referencia nuestro episodio número 21 de mitos y leyendas de la Lima Antigua que tuvimos con David Pino. Él también habló, claro. Hablamos Claro. de eso, vean los episodios antiguos, tenemos muchas cosas El chanchito interesantes. creo que era, ¿no? Estamos en el episodio 25, O sea, tenemos tiene- bastantes anteriores. Ujú. Tiene para hacerse una maratón el fin de semana. Olvídese, Netflix, Paradigma Cero. Así es. Más no cuesta. Solamente suscríbanse. eso sí. Suscríbanse. Ok, hay uno que es súper conocido, el diamante Koh-i-Noor, ¿no? Koh-i-Noor, ¿no? ¿Cuál es la historia de este diamante? O sea, pero esta es una joya, pero exquisita, y es una joya de 186 quilates, Wow. que fue Wow. tomada de la India en el año Enorme. 1855-56, ya, o 1850, no estoy seguro, pero fue entregada a la familia real británica. Hay una constante ahí de robarse las joyas de la De la India, India, ¿no? ¿no? Es que recuerda Le que quitan a los dioses. ha sido colonia inglesa. Sí, Claro. ¿y de qué dios era esta joya? Y lo saquearon. No, y lo saquearon, no sé de qué dios habrá sido, pero actualmente esta joya pertenece a la corona. De Vishnu, de repente, porque Brahma Shiva les toca Vishnu. Le toca a Vishnu, ¿no? Esta pertenece a la corona de la reina Elizabeth. Uy. Pero lo gracioso es que se dice que todos los propietarios anteriores que eran varones morían. Y por eso es que se destinó esta joya a la, A una reina, mujer. a la corona de la reina, porque esta maldición solo afecta a los hombres, ¿no? Y hasta ahora está ahí la joya, ¿no? En la corona de la reina, porque cada rey que ha tenido esta joya pierde su trono. Como dice Francisco, ¿no? Acá hay una constante. Los tres diamantes que hemos hablado eran de la India. Eran ¿no? de la India, Y que ¿no? seguramente han pertenecido o adornaban a alguna divinidad Alguna de la divinidad. India, ¿no? Así es. Y el momento de sustraerlos, en otras palabras, han traído desgracias. Exacto. Y es que en la India, muy aparte de o sea, es una cultura milenaria de la que muy poco a veces se habla, pero el tema de la adoración a sus dioses es antiquísimo. O sea, Claro. ellos han tenido monumentos, estatuas, y sus dioses son pero súper venerados, ¿no? Ujú. O sea, imagínate la carga que tiene cada una de esas estatuas. Leí hace algún tiempo la historia de un investigador de temas paranormales español, y que él hace un viaje, buscando un viaje de autodescubrimiento a la India. Le quedaba cerquita España a la India, y durante su viaje él habla pues no de muchas cosas. Dice, oye, sí, ya tú vas ahí, como te ven español, no te ven extranjero, te piden dinero por cualquier cosa y todo eso, ¿no? Pero recuerda que una vez se les averió el auto, ¿no? Y ellos bajan porque hacía mucho calor, y se les acercó un brahman, ¿Ya? ¿no? De estos hindús, estos yogis, ¿no? Que caminan pues por la India, son muy espirituales y todo, y que Brahman obviamente no hablaba español, y que Brahman se acerca y le sonríe, ¿no? Y él lo ve, y Brahman coge un pedazo coge tierra, ¿no? Coge tierra así del suelo y la tiene en su mano, y cuando se la abre le entrega una flor. Ya. Materialización. Claro, o sea, había transmutado la Transmutado. tierra esta, y el tipo se queda como alucinado y se queda con la flor, y cuando ve ya no había Brahman. Y lo gracioso es que toda la gente del bus había visto el tema, ¿no? Y dice, oh, ¿qué te entregó? ¿No? Una flor. Y luego esta persona pasa por varias experiencias en la India, y en un momento en una localidad bastante alejada lo llevan
a un pueblo donde había una fiesta, ¿no? Un ritual a uno de los dioses, y creo que era Shiva, no recuerdo bien, y lo invitan a entrar a un templo, pero era un templo que estaba en la vegetación, y él entra, ¿no? Él entra a este templo, y cuando él entra al templo, él dice que caminaba descalzo, porque tenían que entrar descalzos, y él sentía pues como bolitas, ¿no? En el piso, ¿no? Y le parecía que las paredes se movían, ¿no? Pero él seguía la fila de todos los brahmanes porque lo habían invitado, es más, ya lo habían pintado y toda la vaina. Y de repente, cada 10 metros habían unos farolitos, ¿no? Y que cuando se acerca al primer farolito, él ve y casi sale corriendo. Porque no era que las paredes se movían, eran cucarachas. ¡Oh, qué lindo! En todas las paredes y el piso. Estaba caminando sobre cucarachas, pero es que el templo era ellas, eran las protectoras del templo. Y cuando llegan al centro del templo, todo el mundo está pues cantando, llorando. Él dice que ve lo más extraño que ha visto en toda su vida, ¿no? Decían que era la joya de Shiva, la joya de Vishnu, no recuerdo bien el nombre. Dice que había un objeto con una luz fluorescente que parecía una joya que flotaba. Y a él le dicen que se acerque y él pasa su mano por arriba, por abajo, por los costados y nada lo mantenía, pero el objeto estaba ahí flotando y despidiendo una luz y toda la gente adoraba, veneraba ese objeto. Qué interesante. Salió, se fue, contó su historia, nunca más supo del sitio. Voy a buscar el detalle para luego compartirlo dentro del grupo en Paradigma Cero, pero mira, otra joya, ¿no? Pero esta no fue robada, estaba ahí. Ahora, ¿qué va a pasar si se la roban también? No sé, quiero saber. Lluvia de cucarachas. Sí, no te llegan las cucarachas a la casa. Ahora que mencionas al grupo, para que los que recién se están integrando en nuestro programa, ¿no? Tenemos en Facebook la página oficial donde anunciamos normalmente todas las semanas los programas, y también tenemos el grupo para que puedan hacer sus comentarios, compartir sus casos, ¿no? Así entonces traten de suscribirse también al grupo, ¿no? Y podamos estar integrando la comunidad de Paradigma Cero. Tenemos una última joya. No, ya sacaron las joyas. No, ¿O no? Ah, un anillo, creo que tenemos por ahí. Un anillo del destino. No es el de Tolkien, por si acaso. Es muy parecido, ¿no? Es muy parecido. Este anillo, este anillo perteneció a un actor de la era dorada de Hollywood, Rodolfo Valentino, quien en una casa de antigüedades ve el anillo y se encapricha del anillo, ¿no? El anillo tenía un ojo de tigre, creo que es la piedra que tenía el anillo, no estoy muy seguro. Y él se encapricha y el tipo de la tienda le dice que no, que el anillo traía mala suerte. Pero él se encapricha y compra el anillo, ¿no? Lo gracioso es que luego de comprar el anillo, su película es un fracaso. Cada proyecto que hacía le salía mal, deja de actuar y al final muere. Muere joven, creo. Muere ¿verdad? a los 30 años. 30 años. Wow. Su novia hereda sus cosas, y entre ellas el anillo, y la mujer al año enferma y se muere. Su manager coge el anillo y muere. El anillo termina en la bóveda de un banco, ¿no? Y el banco es asaltado. Ok. Ajá, ¿Ya? Y los delincuentes que roban el dinero se llevan el anillo, ¿no? Y posteriormente son atrapados y asesinados. No, o sea, y todo aquel que ha heredado ese anillo tiene una desgracia. Actualmente O sea, que Increíble. que si te vas a Los Ángeles y en una tienda de subastas ves un anillo de oro con un ojo de tigre ahí, No lo compres. no lo compres. No lo toques. Aléjate. Solo sería imitación, ¿no? Exacto. ¿Y se sabe quién lo tiene actualmente? No se sabe. No, mejor no realmente. saberlo. Mejor no saberlo. Ok. Así es. Hemos hablado de muñecos, De cuadros, cuadros, arte, joyas. joyas, algo más mundano. Ay, Sillas. las Las sillas. sillas, ¿no? Las sillas peligrosas. Y cuando tú ves este tipo de objetos, tú dices, bueno, es una silla, ¿no? Pónganos la imagen, Emilio, por favor. Ese es el sillón del diablo. La leyenda del Señor del Diablo se remonta al año 1550. Esto es en España, ¿no? Cuando se funda la primera cátedra de anatomía humana de España en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Y a esta facultad asistía un joven
Andrés de Proaza. Él tenía 22 años de edad y tenía gran interés por la anatomía humana, ¿no? La leyenda lo que dice es que cuando este joven estudiaba medicina, se denunció la desaparición de un niño de 9 años. Ya. Y todos los habitantes de Valladolid buscando al niño, y de repente, a la espalda de la casa de este joven de Andrés de Proaza, se escuchaban gemidos, se escuchaban gritos. Bueno, más gemidos, no gritos. Y cuando van, la parte de atrás del chico daba para un río. No. Y ven que el agua del río era rosada. Oh. ¿No? Y la gente llaman a la policía, ¿no? Y cuando llega la policía, entran al sótano y encuentran, ¿no?, el cuerpo del niño desaparecido. ¿No? Y el cuerpo del niño desaparecido, pero le habían practicado una autopsia, pero se presumía que le había practicado la autopsia estando el niño vivo. Oh, qué horrible. Wow. ¿Ya? Y se hallaron cadáveres de animales, O sea, el tipo era un psicópata. Sí. Pero lo que pasa es que el tipo confiesa que tenía un pacto con el diablo, ¿no? A través de la CIA que estaba en su escritorio. ¿Ya? Y que a través de los actos que él hacía y las autopsias que practicaba, el diablo le ofrecía toda la sabiduría y se comunicaba con él, pero tenía que estar en la silla. ¿No? Esa es la leyenda. Lo que yo había de esta leído silla. sobre esta historia era justamente Andrés de Proaza tenía descendencia judía. En una época que el antisemitismo estaba pues en un mal momento para él en España, ¿no? Entonces cuando empiezan ya, era un alumno brillante en medicina, ¿no? Es más, sobresaliente. Sobresaliente, claro que sí. Cuando ocurre el tema de la desaparición del niño, empiezan un poco a sospechar a él, tal vez que era por un tema xenofóbico, ¿no? Pero sin embargo, cuando se hacen las investigaciones, él ya es atrapado y confiesa pues de que el diablo le daba los conocimientos. Ajá. Que se sentaba en la silla, decía él, ahí tenía dos opciones. Una era de que no ocurriera nada, pero después iba a tener una serie de pesadillas y la vida imposible. O la otra es que el diablo se ponía a hablar delante de él, dándole todos los conocimientos que en esa época la humanidad no las tenía, ¿no? Y parece ser que ese segundo caso fue lo que le ocurrió a él. Y que, como tú dices, él, en su afán de desarrollar la medicina, ya cansado de practicar en cadáveres, los hacía justamente en personas que estaban vivas. Es un pacto, definitivamente. Había un pacto ahí porque a cambio de la vida él estaba obteniendo algo, ¿no? Conocimiento, pero le estaba cortando la vida a alguien a favor de quién, ¿no? Exacto. Entonces sí tiene sus diferentes connotaciones esta historia. Así es. Es bastante así es, truculenta bastante también. Interesante. Otra más, la silla de Thomas Busby. Ok. ¿Cuál es la historia de esa silla? Esta silla, la historia se remonta al año 1702, ¿no? Thomas Busby fue condenado a muerte por haber asesinado a una persona, un tema de negocios, y su último deseo fue cenar en su bar favorito. Ok. Bueno, en esa época le conceden el deseo, ¿no? Y cuando termina de comer, lo levantan de la silla y él maldice la silla. Dice que la muerte llegue a cualquier persona que se atreva a sentarse aquí. Ok. ¿No? Y la silla fue preservada por muchos años, pero los rumores de que estaba maldita comenzaron en la Primera Guerra Mundial. Ya, porque se sabía que todos los soldados que se sentaban en esta silla no volvían de la guerra. Bueno, había una guerra, Había una guerra, yo sé, la ya, posibilidad de pero perder la vida era bastante grande. Yo lo sé, pero te estoy hablando del mito, ¿no? O sea, la que la gente decía era que no te sientes en la silla porque ya no regresas, ¿no? Y lo que se sabe es que la silla hoy día está en el bar, ¿no? En este bar, ¿no? Y se ha convertido pues en un museo, pero la silla está colgada en una pared para que nadie se siente en ella. Bueno, ¿ustedes se arriesgarían a sentarse en esa silla? No, yo no me arriesgo. Ahora, ¿Para esa qué? silla también fue desafiada varias veces por diferentes personas Exacto, a lo largo de la Pedro. historia, ¿Cómo ¿no? así? Así es. Inclusive hay personas que no, obviamente escépticas, no creían en esto y, Claro. y se envalentonaban y decían, yo me voy a sentar ahí y no me va a pasar nada, ¿no? El caso de dos aviadores, eran pilotos,
Uno de ellos se sentó y a los pocos días su avión se estrella. Y el otro, que también que se había sentado, muere trágicamente en un accidente de tránsito. Cosas así sucedieron, ¿no? A todo el que desafió. Entonces como que se volvió una especie de challenger, ¿no? Claro. Siéntate en esta silla challenge. Sí, una cosa así. Sobrevive challenge. Es así que ahora en lugar del museo donde se encuentra, la han colocado como a 2 metros de altura para que nadie se siente, porque nunca va a faltar alguien que rete, ¿no? Desafiar justamente esta creencia, ¿no? Bueno, cosas interesantes. Nunca es bueno desafiar ese tipo de cosas, ¿no? No, ¿para qué? ¿Para qué? Nos estamos pasando de la hora. Última. Las sillas que empujan a la gente y les hace enfermar. ¿Qué es esto? Wow. Ok. Bueno, es un caso que ocurre en Newport, en Rhode Island, ¿no? Digamos que es un caso bastante antiguo, donde también es otra de las sillas malditas consideradas, ¿no? Se dice que el castillo de Belcourt fue fundado por Oliver Hazard, una persona de la alta sociedad americana, muy influyente, tenía mucho dinero, ¿no? Un político, ¿no? Habían en su salón habían 2 sillas en especial, que cada vez que venían visitantes, las sillas se movían solas, o los acosaban, o sea, prácticamente pues se embestían a los invitados, o el que se sentaba allí sentía inmediatamente como si se sentara encima de alguien, tenía esa sensación, y también empezaban a tener otros síntomas como frío, náuseas, se sentían muy incómodos y nadie soportaba estar mucho tiempo en esas sillas, ¿no? Es más, se dice que varios visitantes han sido expulsados de las sillas por una fuerza pues invisible. ¿no? O sea, muy peculiares. No se comenta pues de que han habido muertes, pero sí han sido unas sillas bastante traviesas. Experiencias desagradables unidas a las sillas. O sea, no sé si llamarlas también como sillas malditas, pero por lo menos eran sillas bromistas, ¿no? Bueno, había un fenómeno paranormal relacionado con las sillas. La recomendación es no sentarse en ellas. Así es. Así como estas 3 categorías que hemos mostrado esta noche, que han sido pues muñecos, cuadros, joyas y sillas, hay muchos otros más, pero el tiempo lamentablemente nos ganó. Sí, ya estamos por encima del tiempo. Gracias, Pedro. Gracias también a ustedes. Gracias, Eric. Gracias, Ricardo. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por vernos, y no se olviden, suscríbanse al canal, ingresen al Facebook, al grupo oficial que hemos creado, déjenos sus comentarios y no se pierdan el próximo programa a las 9 de la noche, el próximo viernes.